ecuatoriana la demanda para tratar el tema de las reformas o las enmiendas, como quiera mirárselo, ¿es un escenario posible en el Ecuador de hoy? Yo creo que es un escenario deseable, absolutamente deseable. El problema es que el gobierno también conoce las encuestas y el gobierno sabe cuál es la decisión del pueblo. Entonces el gobierno sabe que no puede darse el lujo de convocar a una consulta. Pero esto nos lleva a algo que me parece que simplemente se enmarca en lo que hemos venido conversando. ¿Tenemos efectivamente una sociedad democrática con división de poderes? No, no la tenemos. ¿Cuál es el escenario que queda en este momento? El de la calle, porque si no hay instituciones es el de la calle. Pero hay que diferenciar. Una cosa es el escenario de la calle y otra cosa es el escenario de la violencia. Yo no puedo estar a favor del escenario de la violencia, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Creo que la calle es suficientemente amplia para que la sociedad ecuatoriana se pronuncie y se pronuncie en paz. Porque yo no creo que lo adecuado es que la sociedad vaya a las calles para tratar de bajarse al gobierno. No, el tema no es ese. El tema es que una presencia en las calles permanente, multitudinaria, tiene que hacerle ver al presidente de la República que los ecuatorianos no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, que los ecuatorianos no quieren un paquete de enmiendas, que los ecuatorianos no quieren que se reforme la Constitución por una vía que viola la propia Constitución. Porque no puede ser que a los ecuatorianos se les vendió como gran proyecto en la Asamblea de Montecristi. El gran tema era: ustedes por fin van a ser escuchados directamente con el voto para aprobar una constitución, y que ahora 100 señores, desconocidos la mayoría de ellos, sean los que cambien la voluntad de un pueblo mayoritario que aprobó la constitución. Entonces a mí me parece que lamentablemente el único espacio que hoy queda ante un gobierno que no escucha y al que no le interesa escuchar es la calle. Y me llama mucho la atención y me preocupa además el hecho de que ciertos ministros ahora empiecen a decir cada uno barbaridades, ¿no? O como afirmaciones que están fuera de lugar respecto de los gérmenes de violencia o la gente que financia, etcétera, etcétera. Yo creo que no se dan cuenta que hay un enorme descontento, y cuando ese descontento es minimizado, y peor, cuando ese descontento es mal canalizado, están generando un caldo de cultivo para la violencia, y yo creo que eso es sumamente grave. Con lo que acaba de decir Joffre Clemente, parecería que entonces se le sigue apostando a que sea un actor, como en este caso la fuerza pública, los que pudieran ser nuevamente los árbitros de esto. Es que no deberían serlo. ¿Ah? No deberían serlo porque... ¿Quién más lo va a hacer? No. Es que si el señor que está sentado en Carondelet tuviese dos dedos de frente, o si es que fuese una persona con la cual se podría razonar. Lo que pasa es que él tiene motivos para quedarse, eso Joffre ya lo dijo. Él tiene motivos para quedarse. Pero tiene un pueblo que le aclama y le dice rectifica. El pueblo no quiere que se vaya. Créame, el pueblo no quiere que se vaya, el pueblo quiere que rectifique, que cambie su forma de... que cambie... Pero ahí hagamos un pequeño análisis ahí. El pueblo no quiere que se vaya, pero quieren llegar a la Plaza de la Independencia o a la Plaza Grande, ¿para qué? ¿Para presionarlo? No, para que rectifique, para decirle, pueblo, aquí estamos, y nada más y nada menos, señor, usted tiene que cambiar su forma de conversar con usted mismo, porque él solamente dialoga entre su propia gente, número uno. Número dos, su forma de gobernabilidad. Este hombre está acostumbrado a gobernar no con el hígado, pues no con el cerebro. Podría ser una crisis de gabinete, una válvula de escape. Debería serlo. Hay mecanismos institucionales que le permiten a él rectificar, pero él no quiere rectificar, lo cual es grave. Él puede evitar una crisis social. Él puede evitar que haya sangre en las calles, y ayer hubo sangre. Él puede evitarlo, pero ¿sabe lo que? En vez de evitarlo y decir, bueno, sentémonos a conversar y rectifiquemos en lo que mi pueblo me dice que rectifique, ¿sabe lo que hizo? Se radicalizó, pues. Entonces, es él el que está llevando a una situación indeseable. No es que los indígenas, bueno, los indígenas pueden, yo no puedo hablar por los indígenas, ya, pero no es que el pueblo de Quito o el pueblo de Guayaquil que salió ayer quiere pues ponerlo ni a Nebot, ni a Alvarito, ni a Lucio, ni a quien sea. Nadie está pensando en presidentes en este momento. Es más, yo no veo escenarios o de posibles presidentes que se están haciendo propagandas como para llegar. Yo no siento ese clima, un clima de yo quiero ser. El otro gran ausente parecería que del escenario de ayer o de los episodios de ayer es Ramiro González.
Sí, No, fue pues, curiosa la ausencia, ¿no? Fue curiosa la ausencia. Pero yo encuentro algo importante en lo que se acaba de mencionar, ¿no? Yo discrepo parcialmente. Yo sí creo que hay muchos ecuatorianos que quieren que Correa se vaya y se vaya ya. Sí. Yo puedo, por fortuna, tener mucho contacto con mucha gente, en todos los órdenes, altos, medios, bajos, y de todo el país, Y yo sí escucho a mucha gente estar harta del presidente y que quiere que se vaya. Harta de su estilo. Del gobierno en general, no solo del estilo, es más que el estilo. Es preocupante ¿por qué? Porque si bien es indudable que debe existir una institucionalidad que permita que los presidentes cumplan con sus mandatos, eso es lo deseable, pero cuando hay una parte de la sociedad que quiere que se vaya, y cuando hay otro grupo muy importante que quiere que rectifique, pero cuando el temperamento del presidente, su personalidad, su carácter, no le permite rectificar, porque en mi opinión no es un hombre normal. En mi opinión es un hombre con muchísimos conflictos de personalidad inclusive, entre los cuales no cabe la rectificación, porque hay personas que se sienten predestinadas a ser salvadores, no solo de una sociedad, sino salvadores y transformadores del mundo, y que sueñan con tener estatuas, calles, monumentos, etc. Y creo que ese es uno de los casos del presidente. La rectificación no está en su vocabulario político. Entonces, si no hay opción a la rectificación y por el contrario, si lo que va a buscar, como ya lo ha manifestado, es perpetuarse el poder con el pretexto de que viene la restauración conservadora, lo cual no es más que un discurso además pobrísimo desde el punto de vista político, el riesgo que yo encuentro para la sociedad ecuatoriana es que esa gente que hoy día quiere que rectifique, que es importante, más la gente que quiere que se vaya, que también, aun cuando no puede ser mayoritaria, pero es importante. Cuando esta gente vea que el presidente ni se va ni rectifica y que por el contrario quiere quedarse 5, 10 o 20 años más, yo creo que estamos sembrando un escenario de violencia, y un escenario de violencia que puede ser muy grave porque los muertos van a salir del pueblo, y eso es algo que nadie en su sano juicio puede querer. Y el rol que ha jugado en estas movilizaciones de ayer Ricardo Patiño, ¿ustedes creen que lo consolida como un importantísimo, digamos, aliado del presidente o compañero de lucha? Bueno, ¿o de alguna manera? Yo creo que Patiño pues es un aguatero de estadio. No sabemos de qué equipo es, si es barcelonista o es melexista. Dios quiera que no sea melexista, pero pero eso no es un poco minimizar el pero por supuesto, pues es un hombre que va con un maletín a arreglar todo y con todos y a prometer cosas que no puede cumplir. Por favor, yo no creo que Patiño sea un elemento estabilizador o que sea una persona pues que Patiño es un aguatero de estadio, no más. No es ni canciller, porque ya sabemos que el canciller no es el peor canciller que ha tenido la República, es una vergüenza de canciller. Número uno, políticamente depende de su mejor amigo, y él lo único que hace es ser aguatero, es decir, avivar a la gente, salgan, no salgan, les doy sanduchitos o no les doy sanduchitos. Ese es el rol del canciller en este país. Él debería hacer cualquier otra cosa menos que... Qué pena por la Cancillería. Me preocupan dos temas básicos. Número uno, el control de medios que existe hoy en día es insoportable. No tenemos información. ¿Quiénes de los que están aquí tuvo información veraz de lo que pasaba minuto a minuto que no sea por Twitter? No, la prensa está atada de manos. Un poco como que se cayeron ahí en las redes. Pero por supuesto, el wifi no funciona yo llamé, pues aclaro, y me dijeron, no, por problemas de antenas ni hoy ni mañana van a funcionar, porque yo no podía mandar WhatsApp ni podía mandar mensajitos desde la calle, tenía que ir a un lugar donde haya wifi. Ya, qué coincidencia. Llamamos a Movistar porque mi esposo tiene Movistar, exactamente lo mismo. No teníamos información. Para poder tener información de Twitter, que es una información dudosa porque no sabemos, depende de la persona que la mande o que la envíe, teníamos que estar en un sector Wi-Fi. Punto uno. Punto dos, el tema económico. ¿A dónde estamos cuidando la dolarización? Yo creo que el presidente es un salvaje. No ha cuidado la dolarización, y yo creo que tenemos un riesgo mucho peor que el institucional, que es que se nos caiga la dolarización.
tenemos un régimen totalmente que parecería ser que conspira contra la dolarización, que es, yo no voy a decir pues que es un tesoro, pero es algo que hay que cuidar. Nosotros venimos de una crisis, de la crisis del 98, del 99, estamos en la dolarización y esto es como un matrimonio, no nos puede gustar pero tiene que durar. Gracias a Dios existe el divorcio, pero no nos podemos salir de la dolarización. Cuidado. Yo no creo que este presidente esté cuidando, y yo sí creo que aquí hay mucho show y poco condumio. Yo sí creo que hay mucho show, y yo creo que el presidente está en su salsa discutiendo que si la Tibán, que si le pegaron a esta persona, que si no le pegaron, pero el tema de dolarización es un tema que tenemos que preocuparnos ya. Y yo escuché una conferencia en la SPOL del ex vicepresidente Dajic que era para sentarse a llorar. Para sentarse a llorar. Entonces, ¿qué nos dice el Estado con respecto a eso? Nada. Joffre, ¿cuál es tu opinión sobre el rol del canciller Patiño? A ver, yo creo que Ricardo Patiño es un hombre que le ha sido muy importante al presidente de la República. Creo que como canciller no es el canciller que yo quisiera para el país de ninguna manera. Pero creo que en cuanto a lo que significa movimiento de bases, organización de bases, es lo que Ricardo Patiño sabe hacer. Aguatero. Yo no quiero llamarlo de esa forma porque, digamos, él tiene un rol que cumplir, un rol que eventualmente a mí no me gusta, un rol que me parece pero que... un canciller, estar en eso. Sí, pero es que más que un canciller, él está actuando hoy día como un activista político. Un dirigente popular. Exactamente, es decir, es un hombre que está encargado de organizar bases. Si me preguntan si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, yo creo que lo ha hecho mal. Y creo que lo ha hecho mal porque la respuesta está en lo que hemos visto en estos días, en las movilizaciones. A veces puede ser muy fácil organizar grupos en ciertos sectores sociales cuando hay dinero para organizarlos, ¿no? Pero creo que el rol no es un rol trascendente. Yo creo que se esperaba desde el gobierno muchísimo más de él y creo que eso no se ha logrado. De otra parte, me parece que lamentablemente, el problema es que no tenemos un gobierno abierto al diálogo real. Creo que tenemos un gobierno con unas fijaciones absolutas, con un creerse dueño de lo que el país debe hacer. Y lo que es mucho más grave, un gobierno que cree que puede decidir sobre la voluntad de cada ecuatoriano, con qué cocina cocinar, los estudiantes universitarios qué carrera seguir, qué tipo de universidad debemos tener, pero no desde la necesidad de los ecuatorianos, sino desde una visión del gobierno que quiere tener pues a Harvard o alguna cosa de esas, cuando se inventan Yachay, que es un tema condenado al fracaso. Creo que es un gobierno, leía hoy en la prensa, por ejemplo, que perdió el norte hace rato y que simplemente hoy día entra en una etapa de desesperación que lleva a plantear cualquier cosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, leo en la prensa que hay unas declaraciones de Natalie Selly para decir que las concesiones son la fórmula para atraer inversión. Es decir, concesión privada es decirle a un inversionista privado, extranjero o no, ponga usted el dinero para construir obra pública y eventualmente usted manéjela. El ejemplo típico, hace falta una carretera, el inversionista venga, ponga la plata, administre la carretera y cobre un peaje. Bien, esa que fue la fórmula que se empezó a manejar en el Ecuador hace muchísimos años. Acuérdense que desde la época de Alberto Dajic, de Existo Durán Ballén, se dictó la Ley de Modernización del Estado. Y la Ley de Modernización del Estado tenía como esencia las concesiones al sector privado. Eso fue objeto de muchísimos ataques, críticas, etcétera. Llega este gobierno y este gobierno lo primero que hace es acabar con esa posibilidad de las concesiones. Es decir, terminó. ¿Por qué? Porque con su visión pensaban que el gobierno debía hacerlo todo. Es decir, el dinamizar la economía era una obra del sector público, del dinero estatal. Cuando ya no hay dinero por la caída del precio del petróleo, cuando se acaba esta inversión pública, entonces vienen hoy día, 8 años después, con un gobierno que no tiene ninguna credibilidad. Vienen a plantear inversionistas privados, vengan, traigan su dinero, administren, les damos las concesiones y cobren un peaje. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Que la gran salida del gobierno hoy día es la que tuvimos en el Ecuador en 1992 y lo ponen como tabla de salvación. Entonces, cuando tenemos este tipo de modificaciones poco serias, porque además alguien me puede decir a mí y contradecir
que el presidente cree en concesiones. Es que el presidente no cree en concesiones. El presidente no cree en inversión privada. El presidente no cree en libertades individuales. El presidente cree en un gobierno mesiánico que es el único que le puede decir a la sociedad lo que está bien y cuál es el camino a seguir. Entonces, en ese escenario, desgraciadamente, veo que no hay espacio para la rectificación. Y al no tener espacio para la rectificación, veo con mucha preocupación que hay un caldo de cultivo para la violencia, que ojalá no la tengamos, ojalá y no la tengamos, pero el caldo de cultivo está allí. También, abonando un poco el criterio de Joffre, tenemos que preguntarnos un poco cuál es el rol del Estado que debe ser y el rol del Estado que tiene el gobierno. Por favor, haber creado Yachay, en vez de haberle dado a la Politécnica, que es una universidad respetable y responsable, responsable, no irresponsable, sino que es una responsable. Lo quiero aclarar. Crear la competencia de las universidades, porque, a ver, a las universidades en este momento se las está calificando duramente. Yo quiero ver pues cómo son las calificaciones de Yachay y de las universidades del Estado. Haber creado ese monstruo que costó muchísima plata. 1.000 millones. 1.000 millones, usted me lo dice. 1.000 millones, por favor. Pero solamente un jeque árabe puede pensar y darse el lujo de hacerlo, y el presidente del Ecuador aquí, que se cree ni más ni menos, nos mete en esto llamado Yachay, que es una locura, en vez de apoyar a las universidades existentes. Falta de transparencia con los contratos chinos, aeropuertos por todos lados, hay aeropuertos en Santa Rosa, creo, aeropuertos vacíos, obra pública que no era necesaria, pero que definitivamente generaron algunas comisiones. Yo quisiera concluir el programa sin pedirles algún hálito de esperanza para el país. Porque el país tiene que construirse en la esperanza de mejores días. Así como lo vamos a dejar en el programa, realmente me aterra dejarlo así, por favor. Para mí la posible solución es que el país pueda unificarse a partir de un liderazgo firme de alguien que pueda tener una visión distinta de lo que es la democracia. Si me preguntan personalmente hoy quién es esa persona, en mi opinión, esa persona es hoy Guillermo Lasso. Creo que puede ser el resultado de la unidad, en definitiva, no esta unidad de la que se habla políticamente, sino de una unidad de ecuatorianos, unidad basada en el respeto a las diferencias. Yo creo que eso es fundamental. Me parece que hoy por hoy el personaje a unificar esta nación es Guillermo Lasso. Que se lo puede hacer o no se lo puede hacer depende de los ecuatorianos y depende además de cuán dispuestos estemos a escuchar posturas o planteamientos, ¿no? Por ejemplo, y cito pequeñas cosas, más allá de lo que significó el despilfarro de Yachay, más allá de lo que significaron los 40 y pico de millones del edificio de la UNASUR en Quito, más allá de la cantidad de gastos inútiles que hemos tenido, tenemos algo que es verdaderamente espeluznante, ¿no?